El día de hoy el tema es el pretérito. Ayer, recordemos, eh, vimos el perfecto, pues al final de la clase. Entonces hoy vamos a conocer la segunda forma, digamos, más usual de conjugar el pasado, y es el pretérito. El pretérito en alemán se utiliza más que todo en los textos escritos. Eh, en el habla cotidiana es más común el perfecto que el pretérito. Entonces el pretérito se va a encontrar más que todo en textos académicos, por ejemplo, pero en el habla cotidiana es poco común, mucho más común el perfecto. El pretérito, bueno, para el pretérito, a diferencia del perfecto, no requerimos de verbos auxiliares, pero sí requerimos de otras cosas. Ya vamos a ver. ¿Qué es el pretérito? Bueno, para recordar, pensemos en esta oración. La voy a escribir. Ich habe gemacht. Yo he hecho. Eso es perfecto. ¿Cómo es pretérito? Ich machte. Yo hice. Tiene una estructura muy distinta. En español es yo he hecho, es el perfecto. El pretérito es yo hice. Listo, como para que quede clara la diferencia entre pretérito y perfecto. Ahora vamos a comenzar. En primer lugar, pues recordemos, en alemán, al igual que en varios idiomas, pues hay una distinción entre verbos regulares y verbos irregulares. Y eso determina la estructura de muchas cosas. En este caso vamos a ver cómo se conjugan los verbos regulares en pretérito. Entonces, ya sabemos, para conjugar un verbo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El Stamm. ¿Qué es el Stamm? Ya lo habíamos visto, el tronco. Recordemos que en alemán ellos no dicen la raíz del verbo, sino el tronco del verbo. Entonces dice el Stamm, el tronco. Eh, los verbos en infinitivo en alemán terminan en en, ¿cierto? La mayoría en en o en n. Entonces, si le quitamos la terminación en en o en n, nos va a dar el tronco del verbo. En este caso, learn, por ejemplo, sería el tronco del verbo learning. Entonces, para construir el verbo, perdón, para conjugar el verbo en pretérito, tenemos que tener en cuenta el tronco del verbo y una terminación. Entonces, en el caso de la primera persona, la terminación es T. Entonces, tomamos el tronco, le añadimos la terminación T, TE, y tendríamos entonces la conjugación del verbo aprender en pretérito, es decir, aprendí. Entonces, miremos esta ocasión, esta oración. Damals lernte ich in Berlin Deutsch. Entonces aprendí yo alemán en Berlín. Damals es entonces no de una consecuencia, de si esto, entonces lo otro, no. Damals quiere decir aquí como entonces, en aquel tiempo, en aquel momento. Damals lernte ich in Berlin Deutsch. Entonces, en ese tiempo, aprendí yo alemán en Berlín. Listo, ¿cómo es la segunda persona? La terminación en es test. Entonces tomamos el tronco y le añadimos test. Du lerntest im Skiurlaub viele Menschen kennen. Tú conociste muchas personas en, digamos, en la temporada de esquí, en las vacaciones de esquí. Esto, hay algunas palabras en alemán que son de origen extranjero, como esta, entonces ahí la pronunciación cambia. Esta palabra no es alemana, la verdad no recuerdo cuál es su origen, pero se pronuncia Ski en lugar de esquí. Ski, Skiurlaub. Listo. Entonces ahí vemos en esa oración la conjugación del verbo lernen en la segunda persona del singular. Lerntest. Du lerntest im Skiurlaub viele Menschen kennen.
tú conociste muchas personas en las vacaciones de esquí. Aquí esto es un verbo que está dividido, es un Trennvaresverb, un verbo que se divide, y es el verbo kennenlernen. Pero se conjuga, recordemos, solamente la segunda parte del verbo. Es decir, aquí el verbo lernen. Es decir, se conjuga igual que el verbo lernen. Y esto así completico, kennenlernen es conocer a alguien principalmente. Entonces acá, du lernst im Skiurlaub viele Menschen kennen. La tercera persona del singular, la terminación es te, igual que la primera persona del singular. Das Junge lernte auf der Schule Französisch. El joven aprendió en la escuela francés. Französisch. La primera persona del plural, la terminación es ten. Entonces, wir lernten in Afrika eine Menge über die Wildnis. Nosotros aprendimos en África un montón, una cantidad acerca de la vida salvaje, de la naturaleza. Wildnis, como wildness en inglés. Y la segunda persona del plural, la terminación es tet. Lerntet ihr Spanish? ¿Aprendisteis vosotros español? Y la última terminación, la tercera persona del plural, termina en ten, igual que la primera persona del plural. Sie lernten viel für das Leben. Ellos aprendieron mucho para la vida. O, recordemos, el sí con mayúscula, usted aprendió mucho para la vida. Listo. Entonces, esta tablita es muy importante. Son todas las terminaciones del pretérito cuando estamos conjugando verbos regulares. Bueno, luego vamos a ver que esta terminación se mantiene incluso con los verbos irregulares. Entonces es muy importante que la recuerden, esta terminación. Y el tronco. Entonces, para tener el pretérito, ¿qué tenemos? Simplemente que conjugar el verbo en pretérito. ¿Y cómo se conjuga? Conservamos el tronco del verbo en infinitivo y le añadimos estas terminaciones, dependiendo del pronombre del que estemos hablando. Ich lernte, du lerntest, sie es lernte, wir lernten, ihr lerntet, sie lernten. Bueno, pero listo. ¿Sobre esto hay alguna pregunta? ¿Gibt es Fragen? ¿Hay preguntas? Listo, al parecer no hay preguntas, entonces continúo. Listo. Pero a esto hay una... Besonderheiten es como particularidades, cosas excepcionales. Entonces hay unas particularidades, unas pequeñas excepciones a esos verbos regulares. ¿Cuáles son? Que incluso, aunque el verbo sea regular, a veces tiene que añadírsele a esa terminación que vimos anteriormente una E. Entonces recordemos, la terminación T de la primera persona, entonces le añadimos antes una E. Igual, la segunda persona terminaba en test, entonces le añadíamos la E antes. ¿Por qué se le añade esta E? Porque hay algunos verbos que aunque son regulares, cuando tomamos su tronco, terminan en T, en D, en M o en N. Entonces, todos los verbos que, si tomamos su tronco y ese tronco termina en T, en D, en M o en N, tenemos que añadirles una E al final. Perdón, sí, tenemos que añadir una E antes de la terminación que vimos en la tablita anterior. Entonces, en vez de decir arbeite, ¿cierto? Tenemos que decir arbeitete. Damals arbeitete ich in Berlin.
Entonces trabajé yo en Berlín. O heiraten. Entonces no decimos heiratest, sino que decimos heiratetest. ¿Por qué? Si no le añadimos esa E, la conjugación nos va a quedar igual que en presente. Entonces no habría ninguna diferencia entre el pasado y el presente. Entonces por eso se requiere esta E. Por eso es que existe esta regla que los verbos que terminan en T, M, T, D, M o N, o sea, el tronco de ese verbo termina en T, D, M o N, como el verbo arbeiten, heiraten, atmen, beobachten, barten o anboten, ya les digo qué significan. Esos verbos deberíamos agregarles una E antes de esa terminación del pretérito. Entonces miremos cada uno de los ejemplos. Damals arbeitete ich in Berlin. Entonces, en aquella ocasión, en aquel tiempo, trabajé yo en Berlín. Heiraten, el verbo casarse. Wie alt warst du, als du heiratetest? ¿Qué edad tenías o qué tan viejo eras tú cuando te casaste? Listo, el verbo atmen, que es el verbo respirar. Der schwer Verletzte atmete nur noch sehr schwach. El herido de gravedad eh, respirabas todavía con mucha dificultad. El herido de gravedad respiraba todavía con dificultad o de manera muy difícil. Perdón, muy dificultad, no, muy débil. Disculpen, schwach es débil. Entonces, der schwer Verletzte atmete nur noch sehr schwach. El herido de gravedad respiraba todavía de manera muy débil. Beobachten, vigilar. Entonces, wir beobachteten den Fremden schon sehr lange. Vigilamos a los extranjeros ya por mucho tiempo. Warten, el verbo esperar. Warum wartetet ihr stundenlang auf ihn? ¿Por qué esperas? ¿Por qué vosotros esperáis? Qué pena, yo nunca he sido capaz de conjugar en español el vosotros. ¿Por qué vosotros esperabais largas horas por él? Entonces, ¿por qué vosotros esperabais largas horas por él? Por mucho tiempo, a lo largo de las horas. Y por último, el verbo antworten, responder. Die Frauen antworteten ihnen nicht. Las mujeres no les respondieron. Listo. A ellos. Die Frauen antworteten ihnen nicht. Las mujeres no les respondieron. Listo. Bueno. Ustedes me preguntarán, ¿por qué aquí en este paréntesis aparece estos dos? Verbos LN y el verbo RN. Perdón, las terminaciones LN y las terminaciones RN. Porque los verbos que tengan esas terminaciones en su tronco no es necesario que se les añada una E. Recordemos, aquí la regla decía que todos los verbos regulares cuyo tronco terminaba en N, entonces les teníamos que añadir esa E antes de las terminaciones que ya habíamos visto. Pero si antes de esa N hay una L o hay una R, entonces a ese verbo no hay que aplicarle la regla de agregarle la E. Simplemente se deja con la terminación que ya habíamos visto, sin la E que lo precede.
Listo, hasta entonces, ¿tienen preguntas? Profe, ¿qué es lo que Sí, significa señor. admin? Respirar, atmen, respirar. Ok, Este de gracias. acá, atmen, respirar. Listo, ¿alguna otra pregunta? No entendí. Listo, Joana, ya vamos a repetir. ¿Qué es esto último? Listo, esta tablita nos muestra una excepción. En la tablita anterior, nosotros sabíamos que el pretérito se conjugaba tomando el tronco del verbo, por ejemplo, en este caso learn, del verbo learnten, y le aplicamos la terminación, t. Listo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos verbos que, cuando tomamos su tronco, terminan en t, como el verbo arbeiten o el verbo heirat. Miran que si tomamos el tronco, ¿dónde termina? Termina en una t, en una t. Acá el verbo admen, el tronco termina en una m, y así. Luego Bachten termina en T, Bachten termina en T, Antworten termina en T. ¿Qué pasa entonces con esos verbos? Tenemos que agregarles esa terminación. Es decir, la misma que vimos arriba, miren, termina en T, en test, en T, en ten, la misma terminación. ¿Qué es lo único? Que antes de esa terminación le agregamos además una E. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, la conjugación de esos verbos nos va a quedar igual que en presente. Entonces no habría ninguna diferencia entre el presente y el pretérito. Por eso se hace eso. Por eso se hace esta excepción con estas letras. Los verbos cuyo tronco termine en T, D, M o N, en el pretérito, además de la terminación que ya vimos, se le agrega una E antes de la terminación. ¿Y qué más? Que hay algunos verbos que terminan en LN o en RN. Claro, pero entonces habíamos dicho que los verbos que terminaban, el tronco terminaba en N, les teníamos que agregar una E. Pues resulta que los verbos que terminan en, el tronco termina en LN o en RN, como el verbo lernen, miren el verbo lernen, termina en qué? Su tronco es este, esto que estoy subrayando, learn. Entonces su tronco termina en LN. Entonces sabemos que este es un verbo al que no hay que agregarle la E. Entonces digamos que queremos decir que nosotros aprendimos. Entonces nosotros decimos wir lernten, ¿cierto? Porque no se aplica la regla. Pero si quisiéramos decir nosotros respirábamos, pues nosotros tenemos que decir wir at me admeten. ¿Por qué? Porque termina, mire, su tronco es at hasta que ya está la M, es decir, termina en M. Por lo tanto, cumple la regla de estas excepciones y no podríamos decir vía at vía atmen, atmen. Esta sería la forma si no hubiera esta excepción, tendría que conjugarse así. Pero como está esta excepción, entonces tendríamos que decir vía atmeten. Y así diríamos nosotros respirábamos. O nosotros sí, respirábamos. Ahora sí, claro, o todavía sigue la confusión. Joana. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Bueno, parecer no. Una pregunta, ¿si me están escuchando bien? Ya. Listo. Entonces continúo. Eso respecto al pretérito, entonces ya sabemos. Verbos regulares.
Listo, tomamos el tronco del verbo y le agregamos esta terminación de acá. Pero si el verbo que tenemos, su tronco termina en T, D, M o N, le tenemos que agregar, además a esa terminación, una E antes. Entonces, en vez de decir T, test, T, ten, tet, ten, sería ete, etest, ete, eten, etet, eten, las terminaciones para esos verbos. Y sabemos que estos verbos que su tronco termina en LN o en RN, como el verbo learning, en su tronco termina en RN, learn, esos verbos no se les aplica esta excepción, simplemente se conjugan igual como vimos en la tablita anterior. Listo. Ahora, ¿qué pasa con los verbos irregulares? Tienen las mismas terminaciones, pero, bueno, no siempre. No siempre tienen las mismas terminaciones, casi siempre tienen las mismas terminaciones, pero lo que pasa con los verbos irregulares es que, pues como son irregulares, cambia muchísimo respecto al verbo en infinitivo la forma que tendría cuando se conjuga de cualquier forma. Entonces, estos verbos de acá que son muy importantes se conjugan de esa forma, en pretérito. Entonces, el verbo sein sería waren, en pretérito, y se conjugaría así: ich war, du warst, wir waren y wart. ¿Por qué aparecen nomás estos cuatro? Porque recordemos que tanto la primera como la tercera persona del singular en pretérito se conjugan exactamente igual. Si la forma del pretérito para decir yo hice o él hizo, ese verbo se conjuga de la misma manera, tanto en primera como en tercera persona del singular. De la misma forma, tiene la misma estructura de conjugación. El verbo en pretérito, la primera y la tercera persona del plural. Es decir, tenemos solamente en pretérito 4 posibles conjugaciones. Primera y tercera persona, que son la misma del singular, segunda persona del singular, primera y tercera persona del plural, que son la misma, o sea, se conjugan de la misma manera, y la segunda persona del plural, que se conjuga de otra forma. Entonces aquí el verbo waren, ich war, o sie es war, o du warst, wir waren, o sie waren, ihr wart, y así con todos estos verbos. Ich hatte, du hattest, wir hatten, ihr hattet, el verbo tener, werden, el verbo llegar a ser, ich wurde, du wurdest, wir wurden, ihr wurdet. Con el verbo wissen, saber, ich wusste, du wusstest, wir wussten, ihr wusstet. Con el verbo denken, pensar, ich dachte, du dachtest, wir dachten, ihr dachtet. Con el verbo gehen, ihr, ich ging, du gingst, wir gingen, ihr gingt. Con el verbo fahren, conducir, ich fuhr, du fuhrst, wir fuhren, ihr fuhrt. Con el verbo bringen, perdón, traer. Ich brachte, du brachtest, wir brachten, ich brachtet. Y con el verbo lesen, pretérito, dejar. Ich lies, du liest, wir ließen, ihr liest. Eso, voy a dejar esta tablita acá para que alcancen a tomarle fotos, es muy, muy importante. Y no sé si tengan preguntas por ahora, mientras toman foto a la tablita. Nein. Listo. Entonces continúo.
Listo. Y bueno, esta tablita de los verbos modales. Los verbos modales, recordemos, también son verbos irregulares. Entonces, así se conjugaría, por ejemplo, el verbo dürfen, sería dürften, pretérito, pierde el umlaut, es el verbo permitir. Dürfte, du durftest, wir durften, ihr dürftet, perdón. El verbo können, el pretérito sería el verbo konnten, poder. Ich konnte, yo pude. Du konntest, wir konnten, ihr konntet. El verbo mögen pasa una cosa muy particular con este verbo, que es el verbo como gustar de algo, preferir algo. Ese verbo en pretérito tiene esta forma, möchten. Entonces, ich mochte, du mochtest, wir mochten, ihr mochtet. Y el verbo möchten, que es el verbo querer, en el pretérito desaparece. Es decir, este verbo querer en pretérito se convierte en el verbo wollen, que recordábamos. Disculpen mi internet. Bueno, acá. ¿Me repiten por favor hasta dónde alcanzaron a escuchar? No me di cuenta cuando se cayó el internet. Estaba explicando lo del verbo querer. Sí. Entonces, aquí el verbo querer, el verbo möchten, en presente tiene una diferencia respecto al verbo wollen, que en español también lo traduciríamos como querer, que ya la habíamos visto. Un wollen implica pues como más un plan detrás, se utiliza como para cosas más, por decirlo así, trascendentales, que el verbo möchten. El verbo möchten se utiliza para cosas más cotidianas. Listo. Pero esa diferencia que existe en el presente entre el verbo möchten y el verbo wollen, cuando los conjugamos en pretérito, desaparece, porque son exactamente el mismo verbo, el verbo wollten. Miren que tenemos acá estos dos verbos exactamente iguales. Wollten, wollten. Ich wollte, du wolltest, wir wollten, ihr wolltet. Quería. Yo quería, tú querías, nosotros queríamos, vosotros queríais. Pues como de querer, de desear algo, no de amar. Listo. Y bueno, luego seguimos con el verbo mussten, el verbo deber, pretérito musste, du musstest, wir mussten, ihr musstet. Y el verbo sollen,
También es deber, pero es menos, digamos, radical, es más como en tono de sugerencia que algo que necesariamente deba hacerse. El verbo sollten en pretérito, ich sollte, du solltest, wir sollten, ihr solltet. Listo. Cuando nosotros vamos a conjugar en pretérito un verbo modal, perdón, sí, un verbo modal, tenemos que tener en cuenta que el que se conjuga en pretérito es el verbo modal, que el otro verbo, que siempre recordemos en una frase, debe acompañar al verbo modal y que va en la última posición, va en infinitivo, no debe ir conjugado en pretérito. Entonces miremos esta oración. Die Kinder durften gestern Abend mit ihren Freunden ins Kino gehen. Los niños se les permitió, digamos, o tenían permitido ayer, es que no sé si existe un verbo en español que traduzca, un verbo solo que traduzca el verbo durften, es como permitir, pero cuando traducimos literalmente el español no tiene mucho sentido, entonces sería como los niños eh, tenían permitido ayer en la tarde con sus amigos al cine ir. Se les permitió a los niños ayer ir al cine con sus amigos. Entonces, el segundo verbo va en infinitivo, pero el primero, que es el verbo modal, va conjugado en pretérito. En esas frases en las que queremos obviamente utilizar el pretérito. Bueno, ese por ejemplo, listo, tenemos ese ejemplo. Die Kinder durften gestern Abend mit ihren Freunden ins Kino gehen. Tenemos oraciones también como estas. Die Arbeiter konnten wegen des schlechten Wetters nicht arbeiten. Los trabajadores pudieron, debido al mal clima, no trabajar. Viele Schüler wollten bei dem schönen Wetter keine Hausaufgaben machen. Muchos escolares querían el bonito clima no hacer tareas. Alle Mitarbeit, perdón, alle Arbeitnehmer qué pena, me confundí. Alle Arbeitnehmer mussten im vergangenen Monat viele Überstunden leisten. Todos los trabajadores, todos los empleados también, todos los trabajadores deben, debían en el mes pasado muchas horas extra hacer. Leisten es como rendir o hacer algo, pero refiriéndose a una labor, a un trabajo. Die Ärzte sollten sich nach der Operation sofort beim Chefarzt melden. Los médicos debían registrarse o reportarse después de la operación inmediatamente con el jefe de médicos. Peter wollte als kleiner Junge nie zur Schule gehen. Peter quería, cuando era joven, o no quería ir cuando era joven a la escuela. Listo, ahí tenemos ejemplos. Entonces, se conjuga el verbo modal en pretérito y el otro verbo, el que va al final, no se conjuga. Está en infinitivo, no hay por qué conjugarlo. Listo, y eso fue todo por hoy de los verbos en pretérito, la conjugación en pretérito. No sé si tengan preguntas. Profe, qué pena, ¿me podrías colocar la primer diapositiva para tomarle un pantallazo? Sí, claro, está acá. Sí, esa, gracias. Listo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Me va a volver a explicar lo del verbo
Mochten. Es que pues yo tenía entendido que, pues yo pensaba que era el conjuntivo del pues, o bueno, sí es, porque es el conjuntivo del Sí, verbo también. mochten, Sí, pero también en presente no es ahí no es, pues cuando uno utiliza el mochten no es porque sea el conjuntivo segundo del mogen, sino que es porque pues ahí estás en presente. sí, señor, permítame. El conjuntivo, es que lo que pasa con el conjuntivo, que eso ya pronto lo vamos a... Ah, pero espera un momentico. ¿Ya le tomaste la foto a esta tablita? Sí, gracias. Listo. Sí, lo que pasa con el conjuntivo es que hay algunos verbos, conjunctives by, ¿dónde es que está? Acá, möchten. Eh, acá el verbo möchten. Eh, cuando tiene el umlaut, esa es la forma del pretérito, ¿cierto? Möchten. ¿Qué pasa con los verbos en el conjunctive es by, en el conjuntivo? Se conjugan igual que en el pretérito, pero se les añade a la primera vocal un umlaut. Y eso los distingue. Por eso es que en el conjuntivo tiene la misma forma, pero con el umlaut. Cuando tiene el umlaut ya sabemos que estamos utilizando esto en conjuntivo. Sin el umlaut es en pretérito. Y en el presente tiene otra forma y es ishmak. Sí, la conjugación del verbo mögen en presente es diferente. ¿Sí respondí a la pregunta o no? Sí, 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 profe, gracias. Sí, exacto. Sí, esto igual lo vamos a ver. Lo que pasa con el conjunctives by es una estructura que sirve para expresar deseos o posibilidades, cosas que todavía no han sido. Eh, es como cuando nosotros en español decimos, yo quería participar o yo hubiera hecho tal cosa o más como yo no saldría a la calle sin zapatos, por ejemplo, o sin tapabocas. Esa expresión que no indica algo que realmente es, sino que puede ser, eso se llama el conjuntivo. Y en alemán tiene una forma particular de realizarse. Realmente tiene varias formas. Una es como dice su compañero, y es los verbos los conjugamos igual que en pretérito, pero les añadimos un umlaut a la primera vocal. Entonces, por eso el que él nos preguntaba, porque él había visto este möchte con el umlaut, y es porque es el conjuntivo. Entonces, acá, así sin el umlaut, dice yo quise, por ejemplo, yo, sí, preferí tal cosa, yo quise tal cosa, pero con el umlaut, ich möchte, es yo quería, sí, como de, yo quisiera más bien, perdón, o él querría, mejor. Por ejemplo, yo querría, tú querrías, él querría. Esa sería la forma en el conjuntivo, como para expresar algo que no es, pero que es una posibilidad. Igual eso lo vamos a ver luego, pero muchas gracias por la pregunta. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, una pregunta. Sí, claro. Referente a es el tema de pasado, pues que no es como el que vimos ayer, sino este. Sí, Mm, lo que entendí es que se le aplica a algunos verbos el TE al final y a otros ST, o estoy equivocada, es que no me equivoco. estás hablando de esto, del pretérito, ¿cierto? De Sí, estos que señor. vimos hoy. Sí, del No, que vimos hoy. lo que pasa es que, pues en alemán, ¿cierto? Existen verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, esta es la estructura para verbos regulares. Se le aplica estas terminaciones, dependiendo del pronombre. Entonces, ich lernte, por ejemplo, yo aprendí. Du lerntest, tú aprendiste. Así es, lernten, él, ella o eso aprendió. Wir lernten, nosotros aprendimos.
Ja lernten, vosotros aprendisteis. Si lernten, perdón, ellos o ellas aprendieron, o usted aprendió, o ustedes aprendieron. Esa es la forma de conjugación con estas terminaciones. ¿Qué vimos además? Que hay algunos verbos que pueden ser regulares, que son regulares, o el verbo arbeiten, que además de esa terminación que vimos, esta de acá, por ejemplo, que termina en T, en test, en T, en ten, en tet, ten, mira que es la misma terminación de la tablita pasada, pero que tiene nuevo. Antes de esa terminación tiene una E. Todos les agrega una E antes. ¿Por qué? Porque son verbos que cuando tomamos el tronco, es decir, la parte, digamos, la raíz, el tronco del verbo, sin este EN al final, terminan como el verbo arbeiten, mira que termina en T, o como el verbo admen, termina en M. Entonces, esos verbos cuyo tronco tiene esa terminación, les debemos agregar esta E. Listo. Exceptuando los verbos cuyo tronco termina en LN, como el verbo lernen, la que termina en perdón, o en LN o en RN, como el verbo lernen, termina en RN. Entonces ahí no tenemos que aplicarle esta terminación en la que se le añade una E, sino la terminación normal, esta que vimos acá. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Varían mucho. Entonces, por ejemplo, mira que el verbo waren, que es el verbo ser en pasado, en pretérito, cuando conjugamos la primera persona, no tiene ninguna terminación particular. Ich war. O en la segunda, no termina en test, como la terminación de los regulares. Termina en st. Du warst, wir waren, ihr wart. Por lo general, lo que pasa es que cambia, digamos, la estructura radicalmente de todo el tronco del verbo, es decir, no conservan nada del tronco del verbo normal en infinitivo, sino que tienen otra forma. Y que su terminación no siempre termina con las terminaciones de los verbos regulares. Mira, por ejemplo, en este caso sí se mantiene el verbo dachten, que es pensar en pretérito. Acá la primera persona termina en T, la segunda persona termina en test, la primera persona del plural termina en ten, y la segunda persona del plural termina en tet. Acá sí se respeta, pero no siempre pasa así. En el verbo busten también se respeta, tiene esa estructura. Pero mira que, por ejemplo, el verbo burden, llegar a ser, no tiene esa estructura. O el verbo gehen tampoco tiene esa estructura. Entonces, para los verbos irregulares, ¿qué es lo que pasa? Básicamente no hay una regla fija. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender cómo se conjugan siempre. Para eso les recomiendo la página Reverso, que creo que ayer les mostré. Ahí pueden buscar en el conjugador estos verbos, buscar la forma del pretérito. Si ustedes saben que el verbo es regular, pues entonces no hay ningún problema. Le aplican la regla que aprendimos, ¿cierto? De las terminaciones. Pero si saben que el verbo es irregular, entonces simplemente tienen que aprender la conjugación. No hay regla única. Ahí no queda de otra sino que aprender de memoria la terminación de la conjugación de esos verbos. Porque varían tanto que pues no hay regla que valga. Profe, me hace un favor, me va a explicar, por favor, con un ejemplo la diferencia, pues, o cuando uno debe usar wollen y cuando möchten en el presente. Sí, señor. Por ejemplo, lo voy a escribir por acá. Ich mag die Filmen. Digamos, ahí dije que me gustan las películas. Y
Ich, y perdón, ¿cuál es el que me dice? El verbo möchten. Ya, ich möchte. mm, ein Film sehen. Por ejemplo, acá estoy diciendo que me gustan las películas. Y acá estoy diciendo quiero ver una película. Entonces la diferencia sería simplemente cuando utilizamos el verbo mögen en presente, yo estoy expresando un gusto por algo. Pero si utilizo el verbo möchten, yo lo que estoy haciendo es diciendo algo que quiero hacer, que quiero Y realizar. porque ahí no podría utilizar Bolen. Porque wollen implica algo, digamos, como un plan y se utiliza principalmente para cosas más elaboradas. Entonces, por ejemplo, ich will, es que ich wolle, ich will, ich will, ein Profesor sein. Quiero ser un profesor, por ejemplo. Entonces, ahí que estoy implicando en esta oración, estoy implicando un deseo más grande y que no simplemente se, se expresa en algo momentáneo, como querer ver una película o querer tomar un café. Entonces, este bill se utiliza como para cosas, pues es que es muy raro decirlo, pero más trascendentes, si se quiere, y que implican un plan. En español nosotros diríamos exactamente lo mismo, yo quiero ver una película o yo quiero ser profesor. ¿Cuál es la diferencia en alemán? Que este se utiliza como para cosas que implican una planificación o que son más trascendentes, que no se refieren únicamente al instante de la acción. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, al parecer no. Entonces, muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Auf Wiedersehen. Profe, Sí, señor. yo soy nuevo aquí en las clases, pues Ah, no sí, sé señor. qué tanto me he perdido. Pues ya casi, esta semana completamos un mes. Uy, Entonces, pero no sé si pueda decirle a Melissa que lo agregue al grupo. eh, y ahí ella les ha subido los documentos de lo que hemos visto, puede repasarlos y en cualquier caso, pues me pregunta entonces, puede escribirme al correo. mm, a profe, ¿será que punto- me puedes anotar el correo ahí vía por el chat, por favor? sí, señor, ya lo escribo. Espera un momentico que es que no me acuerdo cómo es. Listo. ¿Cómo es que es el correo? A Felipe, a felipe.hurtado@ciudadbilingüe.com. Ya lo escribo. Mm, A Felipe.hurtado. Sí, señor, ese es el correo. Gracias, profe. Entonces ahí me comunico con usted vía correo electrónico. Ahí Sí, también ya señor. acabé de enviar mi número por el chat. Ah, bueno, si me escribe al correo, sí, señor. Listo, sí, señor. Listo. Y bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Ay, bueno, qué pena con ustedes, ya casi tengo que empezar la otra clase. No sé, ya los que llegaron nuevos, es que les había dicho que si me dejaban terminar antesito para no llegar tarde a la clase con los otros que tienen que empezar a las 7:30.
Entonces, más bien les sugiero, exacto, si tienen preguntas, mañana con muchísimo gusto les respondo todo. Y pues hasta luego, les pido que se salgan de la sala para poder terminar la grabación. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Danke. Danke. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Bis bald. Hasta pronto.